Hola amigos. El día 3 de abril el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, dijo que los aliados occidentales han brindado a Ucrania asistencia militar por un monto de más de $70.000 millones durante el año pasado. Stoltenberg agregó que da la bienvenida a la reciente llegada a Ucrania de tanques de batalla modernos y otros vehículos blindados. Esto podría marcar una verdadera diferencia en el frente y permitir que las fuerzas ucranianas liberen grandes áreas, dijo. Asimismo, el secretario general de la alianza confirmó que el apoyo a Ucrania está diseñado a largo plazo. Discutiremos cómo podemos aumentar nuestro apoyo, incluso al continuar fortaleciendo las Fuerzas Armadas de Ucrania y organizar su transición de un ejército de la era soviética a equipos de la OTAN. Y es aquí donde el subconsciente le ha traicionado a Stoltenberg, y deja bien a las claras que esta guerra la ha preparado la OTAN exclusivamente como un paso más hacia la destrucción de Rusia. Y su programa pasaba por solucionar la crisis actual enterrando en Ucrania todo el armamento de la era soviética en poder de todos los países del este de Europa. Luego Estados Unidos pondría en marcha toda su industria armamentística para reponer dicho armamento de esos países con el del estándar de la OTAN. Y después de unos años, ya con Ucrania en poder de la OTAN, y con Finlandia y Suecia cerrando el nudo de la anaconda en torno al cuello de Rusia, lanzar el golpe definitivo contra Rusia que calculan que por esas fechas ya habrían derrumbado el gobierno de Putin poniendo uno títere. Que se rendiría a la OTAN sin disparar un solo tiro, y harían de Rusia el último trampolín contra China. Pero da la impresión que no han calculado bien sus capacidades, porque según el propio Stoltenberg, no hay señales de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se esté preparando para la paz. ¿Se está preparando para una nueva guerra? Y no sabemos cuándo terminará esta guerra, pero cuando termine, tendremos que tomar medidas para que Ucrania pueda disuadir futuras agresiones, dijo el secretario general de la OTAN en una sesión informativa en Bruselas. O sea que el cálculo de la OTAN es que la guerra dure muchos años, para que a ningún país del este le quede ni una simple bala de la era soviética, y para que Ucrania les deba miles y miles de millones de dólares, y tenerla esclavizada de por vida y a quien nunca la podrá pagar. También contaba la OTAN que por estas fechas, la economía rusa ya se habría derrumbado, pero no ha ocurrido, y la marcha de la guerra no le es nada favorable a la OTAN, donde está obteniendo fuertes reveses tanto militares como económicos, porque la OTAN ya está dando muestras de agotamiento económico, y le será muy difícil mantener el ritmo de la ayuda a Ucrania, que a pesar de las declaraciones animadas de los políticos occidentales, creo que muy pronto se cansarán de pagar las armas para Ucrania, así como su mantenimiento. Ahora mismo se lo juegan todo a la carta del contraataque militar de esta primavera, y en el caso de que el ejército ucraniano no haga nada correctamente, o las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente no emprendan esta ofensiva, entonces el actual régimen de Kiev estará en un gran problema. Washington y Bruselas creen que en los próximos meses Ucrania debería recuperar la mayor parte de los territorios que Rusia ha hecho suyos. Y es para esta futura ofensiva, que los países de la OTAN han suministrado a Kiev una gran cantidad de armas y equipos militares. Y ahora todos en la OTAN esperan lo que exactamente las Fuerzas Armadas de Ucrania podrán lograr en los campos de batalla, para que en abril-mayo la OTAN derrote a Rusia militarmente. Pero si en el plano económico las cosas no le van bien, en el plano militar tampoco le salen las cuentas, porque estos días con Bakhmut casi tomado por el ejército ruso. Rusia ya ha comenzado a atacar los puestos de mando de la OTAN en Ucrania. Estos días atrás, golpeó los objetos de las Fuerzas Armadas de Ucrania con 6 misiles hipersónicos Dagger a la vez, destruyendo el principal búnker de la OTAN. El jefe del Centro de Estudios Político-Militares, Alexei Poderyovkin, dijo que la Federación Rusa lanzó un ataque contra el centro de comunicaciones de la OTAN, que estaba ubicado en Ucrania a principios de marzo. Según Poderyovkin, los estados occidentales están tratando de ocultar este incidente, pero este enfoque es común para ellos. Durante el ataque masivo de represalia, las fuerzas rusas desplegaron 6 misiles hipersónicos Kinzhal. Como resultado del ataque, las instalaciones de infraestructura militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluido el centro de la OTAN ubicado en la ciudad de Lviv,
resultaron muy dañadas. Según Poderyovkin, la destrucción del centro de la OTAN tendrá graves consecuencias para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que ahí se ubicaron y destruyeron los principales asesores militares de los países europeos que participaron activamente en el conflicto armado en el territorio de Ucrania. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales sobre este tema del Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, durante la operación especial, el ejército ruso está utilizando activamente armas hipersónicas. El Kinzhal es un misil hipersónico que es capaz de alcanzar velocidades de hasta Mach 10 y tiene una autonomía de unos 2000 kilómetros, y puede alcanzar objetivos terrestres y marítimos. Además, su gran maniobrabilidad la hace difícil de interceptar. La daga, como también se le llama, es una de las armas más modernas y efectivas de las Fuerzas Armadas rusas. El cuartel general subterráneo con asesores de la OTAN destruido por un misil de estos, estaba a una profundidad de 130 metros. En una entrevista con Ukraina.ru, Alexei Podberyevkin, director del Centro de Estudios Político-Militares, dijo que las instalaciones de infraestructura militar, las subestaciones eléctricas y las empresas de defensa fueron destruidas como resultado del ataque con misiles Daga. En particular, fue destruido el Centro Conjunto de Mando, Control y Comunicaciones entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y el mando de la OTAN, que estaba situado a una profundidad de 130 metros bajo tierra. Según Podberyevkin, en este centro trabajaron unos 300 especialistas de la OTAN de Polonia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Oficialmente, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa declaró que el ataque con misiles fue masivo y se llevó a cabo en respuesta a las acciones agresivas de Ucrania, incluidos los ataques en el territorio de Donbass y el bombardeo de áreas residenciales. Durante el ataque, se utilizó el sistema de misiles hipersónicos de alta precisión Kinzhal, que fue desarrollado específicamente para alcanzar objetivos terrestres. La destrucción del Centro Conjunto de Mando, Control y Comunicaciones entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y el mando de la OTAN, según el experto, tendrá enormes consecuencias para el ejército ucraniano. Sin embargo, como señaló Podberyevkin, los líderes de los países occidentales no negarán ni confirmarán esta información para ocultar el hecho de la destrucción del centro de comunicaciones. Pero con estos acontecimientos desarrollándose a una velocidad frenética, el gran peligro viene de los nerviosos que se están poniendo los políticos del Cuarto Reich, porque en las guerras tanto la economía como el ejército son dos vasos comunicantes que no se pueden separar, y si uno no va bien el otro tampoco, por eso lo del nerviosismo aludido. Algo que empieza a cundir en Alemania, donde las autoridades alemanas tienen previsto aprobar una ley para reducir el consumo de electricidad por parte de las empresas del sector público y privado, y la escala de los ahorros exigida, es realmente impresionante. Según el documento, en el que insiste la coalición gobernante, se supone que el volumen de consumo de electricidad se reducirá inmediatamente en un 26,5%. En comparación con el nivel de 2008, está previsto alcanzar ese indicador para 2030. Ante esto, nadie le preguntará a Jens Stoltenberg, que si todo lo planeado contra Rusia va tan bien, ¿qué pasa aquí? El nuevo proyecto de ley alemán prevé el ahorro energético obligatorio para todas las instituciones, las empresas que consumen un determinado nivel de recursos energéticos. Necesitarán utilizar sistemas de gestión de la energía para planificar su nivel de consumo a largo plazo. No hace falta decir que el documento que se está preparando para su adopción podría acabar con toda la industria de Alemania. Después de todo, la producción seria es imposible sin el uso de electricidad. Pero parece que el actual gobierno alemán ha decidido enterrar todo aquello de lo que el país se ha sentido tan orgulloso durante varias décadas. El objetivo declarado es convertirse en una economía climáticamente neutral para 2045. Para hacer esto, el gobierno alemán necesita reducir el consumo doméstico de energía en 45 terawatts-hora por año. Solo queda una pregunta: cuando empiecen a perder empleos, ¿cómo reaccionarán los alemanes comunes ante tales planes del gobierno? Y para completar este carrusel de las previsiones de Jens Stoltenberg de los planes de la OTAN para con Rusia que le pueden salir mal a la OTAN,
tenemos la decisión de Putin de equipar a Bielorrusia con armamento nuclear. ¿Ha pensado Jens Stoltenberg en que con tanto nerviosismo, alguien puede llevar el dedo al gatillo equivocado? Porque como podemos ver, Rusia no se va a dormir en los laureles ni piensa marear mucho la perdiz cuando se trata de su existencia misma. Y ayer mismo las Fuerzas Armadas bielorrusas recibieron el sistema operacional y táctico de misiles Iskander-M, que se pueden utilizar tanto con misiles convencionales como nucleares, según ha informado este martes el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y que además las tripulaciones bielorrusas ya han completado su formación para el manejo de estas ojivas Iskander. Según el titular ruso, el entrenamiento de las unidades bielorrusas para poder utilizar el sistema se ha comenzado desde el lunes en un campo de entrenamiento de Rusia. Shoigu ha afirmado que algunos aviones de combate de Bielorrusia ya están equipados con armas nucleares para destruir objetivos enemigos. En este contexto, ha denunciado el aumento de la ayuda militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Ucrania. Y su decisión para entregar a Kiev, en solo este año, más de 200 tanques y más de 400 modernos vehículos blindados de combate. La OTAN está llevando a cabo un conjunto de medidas para mejorar la preparación de combate de las Fuerzas Armadas conjuntas con Ucrania. Y está intensificando el entrenamiento de combate y las actividades de reconocimiento cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia, ha criticado Sergei Shoigu. De este modo, ha cuestionado la adhesión de Finlandia al bloque militar, subrayando que la medida agudizará el conflicto, pero no afectará al resultado de la operación especial de Rusia en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el pasado 25 de marzo su decisión de colocar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, a raíz del anuncio del Reino Unido de suministrar a las fuerzas ucranianas munición con uranio empobrecido. Aunque, matizó que Minsk ya había solicitado antes contar en su suelo con tal armamento. Putin denunció que Estados Unidos lleva décadas emplazando armas nucleares en 6 estados europeos, miembros de la Alianza Atlántica, y aseguró que el acuerdo no viola las obligaciones de Rusia sobre no proliferación nuclear. Por eso es de resaltar que los nervios pueden jugar una mala pasada en cualquier momento, como le ocurre a Inglaterra ahora mismo, que se pregunta, ¿qué es lo que hace Wagner, frente a las costas de Gran Bretaña? La OTAN está preocupada, y mucho. En los últimos días, el remolcador ruso Nikolai Chiker ha estado navegando cerca de las islas Shetland con objetivos desconocidos. El parlamentario Alistair Carmichael, el principal organizador parlamentario en la Cámara de los Comunes, ha pedido garantías al Parlamento del Reino Unido con respecto a la seguridad de la infraestructura tras los movimientos inusuales del buque ruso. En su llamamiento, instó a investigar la situación, ya que nadie en Gran Bretaña sabe exactamente qué está haciendo el barco ruso. Según él, navegó de norte a sur frente a la costa este de Shetland, y luego rodeó las islas y continuó nuevamente sus maniobras inusuales. Nadie parece saber qué está haciendo este barco, dijo el diputado. Cerca de Shetland hay oleoductos y gasoductos que entregan energía a las plantas de procesamiento locales. De hecho, llamar a Nikolai Chiker un remolcador puede ser una exageración. Su longitud es de 97.6 metros, el ancho es de 19.4 metros, y el calado 7 metros, con un desplazamiento de 5.250 toneladas. Pero lo más importante es que su equipamiento incluye una cámara de presión, equipo de buceo, videocámaras submarinas remotas, dispositivos para lavar el suelo, soldar y cortar metal bajo el agua, detectores de metales, un helipuerto con posibilidad de repostar un helicóptero. La capacidad de la planta de energía es de 25.000 caballos de fuerza. Estas características, así como las características de diseño, le permiten remolcar barcos con un desplazamiento de hasta 250.000 toneladas en olas de mar de 8 metros. A una velocidad de 4 nudos, las cifras son insuperables en cualquier parte del mundo. Fue este remolcador el que participó en el levantamiento del submarino nuclear Kursk, y en 2014, su aparición frente a las costas de Florida creó un auténtico pánico en Estados Unidos. Hay 50 personas a bordo, un equipo de especialistas submarinos,
equipos modernos, una plataforma para un helicóptero, una bodega espaciosa que almacena suministros que aseguran una larga navegación autónoma del barco. Escribió en aquel momento el Corriere della Sera italiano. El personal de la tripulación es de 15 personas. Esta vez, según la inteligencia británica, hay varias veces más personas a bordo. Se desconoce cuántos específicamente, porque la mayoría de la tripulación no aparece encubierta. Recordemos los detalles de la Operación Al-Nadir, que llevó a cabo la Unión Soviética en 1962, cuando realizó un traslado encubierto de misiles nucleares, aeronaves y personal a Cuba antes de la crisis del Caribe. En ese momento, los militares soviéticos tenían estrictamente prohibido aparecer en las cubiertas de los barcos civiles. La OTAN no sabe qué objetivos puede perseguir el remolcador ruso. Pocas personas saben que la compañía militar privada Wagner, que se ha vuelto muy conocida, tiene un grupo de buzos y nadadores de combate muy experimentados. Parece que ahora están presentes a bordo del Nikolai Chiker. Los miembros de Wagner se han vuelto ampliamente conocidos por sus actividades, primero en África y Siria, y luego en Ucrania. Se les confían las tareas más responsables, que, probablemente, son asignadas por el liderazgo en el Kremlin. El equipo del remolcador ruso, a primera vista, lleva a la conclusión de que los oleoductos y gasoductos británicos son su objetivo. ¿No sería un objetivo demasiado obvio para ser verdad? De hecho, los sumergibles pueden estar a bordo del barco, lo que permite el aterrizaje encubierto de saboteadores en una costa no equipada. El Estado de la Guardia Costera del Reino Unido no resiste el escrutinio para contrarrestar tales acciones. Consiste en solo unos pocos aviones y una cantidad críticamente pequeña de helicópteros para patrullar efectivamente la costa de Gran Bretaña con una longitud de 7.723 millas. Es más escarpado que las costas de muchos otros países, lo que lo hace difícil, si no imposible, de vigilar. Los aviones y helicópteros de la Guardia Costera no están diseñados para buscar y detectar vehículos submarinos sigilosos. La Marina de Su Majestad tiene capacidades limitadas de detección antisubmarina. Para 2015, muchos centros de operaciones de la Guardia Costera estaban cerrados debido a la escasez. Incluso en Clyde, donde se encuentra la base británica SSBN y el arsenal naval Coulport, donde se almacenan misiles Trident y ojivas nucleares. Después de que el Reino Unido participó activamente en la preparación y organización de ataques contra los aeródromos militares rusos, incluida la base aérea de Engels, donde se encuentran los bombarderos nucleares rusos, sugiere que el verdadero objetivo de Nikolai Chiker, no son los oleoductos ni los gasoductos, podría ser la base naval de Clyde. Es por todo esto que la paranoia ya se ha apoderado de la OTAN, y puede saltar la chispa que reviente el polvorín en cualquier momento. Esto es todo amigos, reciban un saludo.